¿Qué tal todos nuestros clientes de Sur Investments? Hoy vamos a tener un webinar donde vamos a hablar con JP Morgan acerca de inversiones. Nos va a acompañar Marina, quien es la directora de estrategia de mercados de JP Morgan Asset Management. La idea de este webinar de esta mañana es poder compartir la visión de JP Morgan acerca de los eventos que están ocurriendo hoy día en el mercado, cuáles son perspectivas, cuáles son las amenazas, qué podemos esperar en los próximos meses de un año bastante especial. Bueno, como creo que son todos los años, un año que parte con bastante incertidumbre desde el lado político, desde el lado geopolítico, desde el lado de los aranceles, cosas que no habíamos visto en muchos años. Entonces, bueno, creo que va a ser una mañana entretenida. Como siempre le hemos dicho, este es un espacio para ustedes, los clientes de Sur Investments, que nos pregunten, utilicen por favor el chat para hacer sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes. La idea es que vamos a conversar en un lenguaje simple, en un lenguaje claro, para tratar de sacar todas esas dudas que tenemos con Marina Valentini, de JP Morgan Asset Management. Así que nada, primero que todo, quiero hablar con Marina. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Max, buenos días, muy bien, ¿y tú? Gracias por la invitación como siempre y gracias también a todos los que nos acompañan hoy. Nada, con Marina, siempre un gusto. Esta es tu casa, como siempre hemos dicho, aquí en Sur Investment somos partner con la gente de JP Morgan Asset Management, es uno de los fondos que distribuimos acá en Chile, es parte importante de nuestra oferta de valor y tenemos en Marina Valentini la estrategia de mercados globales, si no me equivoco, ¿no es? Vicepresidenta, esa es la posición exacta. Marina, cuéntanos un poquito en este año que ha estado bien convulsionado por los anuncios del presidente Trump. El presidente Trump parte en enero haciendo una serie de anuncios que iban a venir, viene el famoso Día de la Liberación, que siempre quedamos con duda de que nos liberamos, pero hemos tenido bastantes vaivenes, pero dicho sea de paso, los mercados están haciendo máximos, Latinoamérica le ha entrado un flujo importante, Chile en niveles que posiblemente no pensábamos, 30% más arriba. No sé si nos puedes contar un poquito qué están viendo ustedes en JP Morgan Asset Management, cuál es la visión de estos cambios, etcétera. No sé, espacio para ti, para conversar y compartir con los clientes. Sí, claro que sí, gracias Max. Si me ayudan con la página 3 de la presentación, creo que es un buen momento, ¿no? Ya estamos a mitad del año, pasó esta primera mitad del año complicada, mucha incertidumbre políticas, ¿no? Principalmente en tres frentes: aranceles, como mencionaste, pero también cambios en la política fiscal de Estados Unidos y en la política migratoria también. Entonces, tuvimos 6 meses de una montaña rusa, principalmente para los mercados en Estados Unidos, que están tratando de entender de qué se trata esta nueva administración. Justo creo que el evento marcante de esta primera mitad del año fue ese día de liberación en donde Estados Unidos anunció aranceles mucho más agresivos que el mercado esperaba, ¿no? a más de 25 países y además un arancel universal de 10%. Entonces, si se acuerdan, esos días, semanas muy difíciles para el mercado, el S&P llegó a corregirse casi 20% en su peor momento este año. Pero después de eso vino una fuerte recuperación. Se anunciaron la pausa de 90 días, es decir, la administración dijo, no, bueno, vamos a tratar de negociar con los países por 90 días, luego esta pausa se extendió aún más, ¿no? Para ahora, este 1 de agosto. Tuvimos también la negociación con China, que fue muy importante en mayo para reducir la incertidumbre, ¿no? Acá Estados Unidos concordó en bajar el arancel a China a 40%, un gran logro, hasta abajo de la campaña que había el número que había hablado el presidente Trump en su campaña de 60% de aranceles a China. Entonces, es un entorno en donde bajó esa incertidumbre comercial y vimos que el S&P se recuperó bastante, ¿no? Y ahora lleva con un rendimiento en lo que va del año de 9%, así que bastante bien. Revisemos en esta página, justo lo que estoy hablando, cómo van los rendimientos en lo que va del año. Ese cuadrado violeta claro, ahí abajo, US Equity, mostramos el índice S&P 500, y mostramos que a pesar de toda esta incertidumbre, estos cambios, aranceles, en realidad el mercado accionario se comportó bastante bien, ¿no? Justo gracias a esta recuperación después de abril, con un rendimiento ahí en la primera mitad de 6%, y hasta estos últimos meses, semanas de julio, mejoró más, como les mencioné, un rendimiento del 9%. Pero aún así podemos ver que este cuadrado de acciones de Estados Unidos está más para abajo de la página, ¿no? No fue el mejor activo este año, al contrario, vemos que toda esta incertidumbre de Estados Unidos llevó a una mejor retornos en el resto del mundo. Entonces,
La TAM, ¿no? Es ahí el primer cuadrado, un rebote, ¿no? En el mercado accionario de nuestra región después de un año terrible el año pasado. Vimos también el cuadrado verde, que es desarrollado, excluyendo Estados Unidos, superando Estados Unidos, tanto Europa, Japón. Vemos también Equity Asia, ¿no? El verde claro. Entonces fue un momento, acá en el mercado le llamamos de rotación global, ¿no? Eran mercados que tenían valuaciones más descontadas que Estados Unidos, historias locales interesantes, si pensamos en gasto fiscal Europa, reformas corporativas en Japón, algunos cambios potenciales políticos que pueden pasar en la TAM, quién sabe, pero historias locales interesantes que llevaron flujos de vuelta a estos países en cuanto el resto del mundo estaba revisando todos estos temas políticos en Estados Unidos. Pero creo que crea la pregunta ahora, y lo que vamos a hablar ahora en la próxima hora, es ¿qué va a pasar en la segunda mitad del año? Y la buena noticia ahí es que todo este incertidumbre político ya lo vamos resolviendo, ¿no? Y yo diría que puede pasar de ser una dolor aguda para los mercados, ¿no? Todo este tema de aranceles fiscal, esta incertidumbre política, el presidente Trump, puede dejar de ser un dolor agudo, como un dolor de espalda que lo sentís muy fuerte cuando aparece, y pasar a ser un dolor más crónico para el mercado. Ya no lleva tanta volatilidad en el día a día, el mercado aprendió a digerir muchos de estos cambios, a lidiar con los cambios, las empresas también pueden absorber parte de los costos de aranceles en sus márgenes, por ejemplo, y entonces se vuelve un tema más crónico, un tema que tenemos que prestar atención, tenemos que entender el impacto macro, el impacto en las empresas, pero afortunadamente, esperemos, no va a dictar tanto esa volatilidad o toda nuestra intención todos los días, ¿no? Entonces, considerando eso, creo que es un entorno que mejoró para Estados Unidos, mejoró para las acciones de Estados Unidos, tenemos una perspectiva ahora moderadamente positiva para activos de riesgo. Por activos de riesgo quiero decir acciones, ¿no? Tanto en Estados Unidos como muchas oportunidades globales, y también en bonos corporativos, ¿no? De crédito. Es un entorno, como un todo, más favorable para activos de riesgo que la primera mitad del año. Pero no queremos dejar de lado la parte más defensiva de las carteras, esa parte que nos va a brindar protección si llega a pasar una sorpresa, y esa es la renta fija, ¿no? Acá no podemos dejar de reconocer que hay yields atractivos en la renta fija, hay tasas de rendimiento a vencimiento muy atractivas para bonos del tesoro, la parte corta de la curva, diferentes bonos de crédito. Entonces la renta fija va a ser clave para diversificarnos. Y un pasito más allá, desafortunadamente, acciones y renta fija no es suficiente. Queremos darle un toque extra a las carteras, y eso es tratar de pensar en activos alternativos, ¿no? Que pueden protegernos tal vez a cuestiones como la inflación. Y ahí es donde entran los activos reales, como la infraestructura. Infraestructura, diría que son inversiones en sistemas de infraestructura muy importantes, como insumos de electricidad, de agua. Muchos de estos contratos de infraestructura se negocian basados en la inflación. Y entonces la infraestructura, como todos, fondos de infraestructura, brindan ingresos que pueden subir conforme vaya subiendo la inflación, en promedio 10% al año. Entonces, me estoy adelantando un poco, Max, pero creo que las carteras tienen que tener estos tres elementos en la segunda mitad del año. Ataque, usando equities, acciones globales, defensa, que es renta fija, y ese toque extra, que es activos alternativos. Oye, a ver, bueno, contaste algo bien interesante, que para los clientes, bueno, siempre uno tiene que tener un portafolio diversificado. Ahí tú mostrabas que a veces el ganador del año pasado o el perdedor del año pasado es la estrellita de este año, Latinoamérica. Sí. Cuentas también, y con justa razón, que si bien Estados Unidos va subiendo en el barrio del 9, otros mercados lo hicieron mejor en esta primera mitad y fracción del año, ¿no es cierto? Y tú dices que una cosa que es interesante también, el tema de los aranceles, el mercado ya lo empezó a digerir. A veces el dolor sigue apareciendo para una industria en particular, para un sector o para un país o para una región. Probablemente nos vamos a tener que acostumbrar a navegar con este viento, pero tú le dijiste, ya nos empezamos a acostumbrar, ya no nos toma por sorpresa y sabemos cómo tenemos que ajustar las velas para seguir avanzando en este barco. Y eso es una cosa sumamente relevante. Y aquí, corrígeme lo que te vi, dijiste, hoy día el mercado está más propicio para tomar ciertos niveles de riesgo. Ahí, renta variable.
también dijiste los yields tan interesantes, ¿ah? Y ahí la parte defensiva, y lo que me gustó mucho a mí también es la incorporación. No es que estemos dando 60-40, pero sí Claro. pongámosle, pongamos dentro de esta diversificación natural, interesante, de los portafolios, que es 60-40%, algo alternativo. Y aquí dijiste infraestructura. Después yo creo que tenía unos slides para que podamos profundizar, pero yo ahí también quiero saber si hay infraestructura asociado a estos desarrollos de inteligencia artificial, es decir, data center, cosas que también hoy día son como infraestructura básica. Una cosa clara, antiguamente dijiste electricidad y agua es como el sustento antiguo de los utilities, pero ojo que todo lo que venga con inteligencia artificial o manejo de datos van a ser cosas que van a ser el desde en, no sé, 10, 15 años más. Creo que también ahí puede que Claro. se nos abra algo interesante. Sí, no, de acuerdo, Max. Creo que hay muchas formas diferentes de invertir en infraestructura, ¿no? Está la parte más tradicional de energía, de agua, ¿no? Esa parte a nosotros nos acaba gustando un poco más por ser más ¿Ya? defensivos, ¿no? Si Perfecto. piensas que si llega a haber una recesión o desacelera la economía, igual tenés que pagar tu cuenta de agua, de electricidad, y esa es la protección que queremos en momentos así. Pero me encanta el punto que trajiste sobre los centros de datos, porque sí, un elemento de infraestructura que puede ser interesante justo es toda esta demanda de inteligencia artificial. Me encanta un dato que es, creo que muchos no se dan cuenta, pero antes buscábamos en Google, teníamos una pregunta, y ahora muchos nos estamos pasando a usar ChatGPT o otro inteligencia artificial para hacer esa pregunta, pero ChatGPT consume 10 veces más energía en una búsqueda de preguntas que Google, y es mucha Mira. más electricidad. Entonces, eso puede acabar beneficiando también la infraestructura en el largo plazo, ¿no? Porque si pensás, es mucha demanda por electricidad que va a venir conforme los consumidores adopten más inteligencia artificial en su día a día, y hay muchas formas de jugar eso dentro de infraestructura también. Así que punto clave. Qué buen punto. Bueno, Marina, tú cuéntanos un poquito cómo es el escenario central de JP Morgan Asset Management. Cuéntanos, no sé, qué ves de las tasas, que ha sido la gran duda. Ahí tenemos al presidente Trump presionando al presidente Powell, de bájame las tasas. Ha sido una disputa política, técnica, o poco técnica, o a veces más política, muy mediática, eso sí. Cuéntanos cuál es la visión de ustedes con respecto al crecimiento, tasas de interés, y después ver cómo esto se refleja probablemente en valuaciones, no sé, ahí Sí, la cancha seguro. abierta. Perfecto, sí, creo que ahora la cuestión clave para los próximos pasos de la Fed, justo mañana tenemos una reunión del Banco Central de Estados Unidos, no esperamos cambios en la Ya, tasa, creemos que la van a mantener estable entre el 4.25 a 4.5%, bien. nivel que lo han mantenido este año, pero creemos que acá el mensaje puede ser clave, ¿no? Leer entre líneas, ¿qué va a decir el presidente Powell? ¿No? ¿Qué van a escribir en su comunicado? Porque acá tenemos presiones yendo en diferentes direcciones para la economía. Tenemos del lado del crecimiento, actividad económica, mercado de trabajo, una potencial desaceleración viniendo Ya, de diferentes frentes, principalmente del lado de aranceles, pero también del lado de inflación tenemos presiones al alza para la inflación. Entonces, de acuerdo. son presiones estanflacionarias para la economía y tenemos que entender qué lado de la balanza le va a importar más a la Fed, ¿no? ¿A mercado de trabajo enfriando o inflación subiendo? Para contestar esta pregunta difícil, para la FED y el trabajo más difícil, creo que es clave para nosotros revisar cuáles han sido estos cambios políticos y cómo impactan en el escenario macro. ¿Sí? Si vamos a la página 4, y empezando con los aranceles, Ya, acá mostramos el arancel que Estados Unidos cobra en promedio a todos los otros países, ¿no? Sobre sus importaciones. Como mencionábamos ahí, Max, el día de liberación, aranceles, parecía fin del mundo, 30%, ¿no? Esa columna naranja. Pero ha pasado mucho y ahora, después de estas negociaciones, el arancel promedio ya bajó a 15%. Justo esta última semana tuvimos avances importantes, tuvimos el acuerdo con Japón, que es un partner comercial muy importante para Estados Unidos, el acuerdo con Europa. Hoy que faltan detalles, ¿no? Faltan que se ratifiquen estos acuerdos adentro de distintos países en Europa, pero acá ya definieron una tasa del 15%, ¿no? Para estos dos países, y ya con algunos otros países emergentes como Vietnam, Indonesia, se van reportando acá nuevas negociaciones con aranceles tal vez un poco más altos de 20%, porque justo estos países son los que reciben muchas de las exportaciones saliendo de China,
entrando a estos países asiáticos, Vietnam, Indonesia, ¿no? Singapur, y llegando a Estados Unidos de cualquier forma. Entonces, este nivel de arancel en el azul claro, que es 15%, parece, todavía es incierto, ¿no? Pero parece más o menos el nivel final, ¿no? Que vamos a terminar teniendo. Entonces, como mencionados, es menos incertidumbre, pero hay que reconocer que este 15% es 5 meses más alto que el nivel del año pasado, si comparamos la columna gris, y es el nivel más alto en 80 años. Entonces, claro que va a tener un impacto en la economía, solo que se tarda, ¿no? Estos aranceles empezaron en abril, después en mayo realmente ahí la aduana empezaron a cobrar, hay mucha incertidumbre de cómo realmente excepciones, diferentes tipos de bienes, entonces tenemos que esperar hasta agosto, septiembre, hasta octubre, que se vea reflejado en los datos económicos. Entonces, desde ahí, para quedarme, ahí voy a tratar de interpretar al cliente promedio. ¿Ah? Voy a atribuir esa capacidad, no sé, pero voy a hacer. Entonces, desde ahí lo que tú estarías diciendo, dado que subimos los aranceles, ¿ah? Es decir, la importación, el iPhone llega más caro. ¿Ah? El iPhone, todos los productos que estoy trayendo de otros países, llega más caro. Por lo tanto, tiene su componente inflacionario. Entonces, desde ahí ustedes estarían diciendo que la Reserva Federal seguiría mirando esto, cómo se desarrolla. ¿Sería esa como la hipótesis? Exacto. Acá, y justo creo que vale la pena usar visuales, ¿no? La página 12 nos ayuda a ver cuál ha sido la historia de inflación y por qué la Fed va a querer fijarse en el impacto de aranceles en inflación. Porque acá, si vemos en la página 12 de inflación, justo podemos ver acá los diferentes colores que generan inflación, desde energía en verde, bienes en naranja, servicios en azul claro. Tuvimos esa montaña, ¿no? La inflación llegó a 9% en junio de 2022, tuvimos problemas en cadena de producción a nivel global, guerra Rusia-Ucrania, subieron los precios de energía, pero por suerte ese momento ya lo dejamos atrás y ahora estamos con una inflación más cercana a 2%, la meta de la Fed, ¿no? Ahí vemos mayo, 2.4%, ya salió el dato de junio, subió un poquito a 2.7%. Pero la idea acá es que hay menos colores generando inflación. Por suerte, es más un tema de alquileres, un poco de servicios. Pero ahí está el tema, Max. Justo con aranceles, alguien tiene que pagar el precio, ¿no? O la Administración de Estados Unidos va a cobrar un arancel promedio, ¿no? En general, de 15%. Entonces, ahí hay tres opciones, tres canales para absorber estos aranceles más altos. Uno es el importador, ¿no? El exportador, ¿no? La empresa, voy a dar un ejemplo, una empresa en algún país emergente que exporta textiles a Estados Unidos. El exportador puede decir, bueno, tal vez voy a bajar un poco mi precio para que esa empresa en Estados Unidos siga demandando mi bien. Ese canal, si vemos estudios históricos, suele no ser tan fuerte, ¿no? El exportador normalmente no quiere bajar tanto sus precios y eso se apoya a estudios que vimos en 2018, 2019, donde fueron esos primeros aranceles a China. Pero no se puede descartar, ¿no? Tal vez el exportador quiera ayudar un poco. Luego está el segundo canal, que es la empresa americana, la importadora, ¿no? O la productora de diferentes bienes domésticos en Estados Unidos. Esta importadora puede decir, bueno, voy a tener que pagar más caro este bien que importo en la aduana, este textil. Si mis márgenes están buenos lo suficientes, los voy a absorber en los márgenes. Y no quiero trasladar todo mi costo al consumidor. Eso puede pasar y justo es un momento ahora, la buena noticia es que los márgenes de las empresas del S&P 500 están mucho más altos que su promedio histórico de los últimos 15 años. Entonces hay un colchón acá para que las empresas absorben su costo. Claro, va a ser empresa por empresas. Hay empresas más grandes que están mejores preparadas. Y el tercer canal es el traslado al consumidor final, ¿no? Esas empresas que dicen, bueno, hasta acá llegué, no puedo absorber más en mis márgenes, voy a aumentar el precio de mi textil, de mi ropa, para que lo pague el consumidor final. Y creemos que 60% de este costo de aranceles pasa al consumidor final. Entonces, volviendo a esta página 12, ahora ya llegamos a inflación más baja, cerca de la meta de la Fed, que era 2%, pero creemos que la parte naranja, que son bienes básicos, que suelen ser los que más importamos, esos son los que van a subir. Y creemos que inflación este año puede terminar ahí más cercano al 3.5%, 4%. Es decir, un rebote
transitorio de la inflación, porque tampoco dura para siempre, ¿no? Este tema de aranceles se incorpora en la inflación y luego ya se disipa, ¿no? Pero es un tema que la Fed va a tener que monitorear, ¿no? Y prestar atención justo esta segunda mitad del año, qué tanto los aranceles pasan a ser trasladados al consumidor. Claro, porque interesante, ¿quién siempre termina, a juicio mío, siempre lo termina pagando el consumidor? Puede ser de poco la experiencia, pero por cierto, claro, tienes el exportador, el importador o el que utiliza esto como materia prima intermedia de un bien final, pero principalmente esto tiene un efecto. Sería muy naif no pensar de que va a tener un efecto final en precio, y sería muy naif también que algunos van a trasladar demanda de un producto a otro, de un mercado a otro. Bueno, el mercado empieza a funcionar. Yo creo que esa mano invisible de Adam Smith, que es tan antigua, empieza a hacer su efecto, que nos lleva a que ya no consumo del país X, empiezo a consumir del país Z, o la demanda interna, o empiezo a movilizarme, porque claramente si no tenía una diferencia de ingreso, tengo que ver cómo me reajusto ante esta nueva realidad de los precios. Los precios ayudan a asignar lo que compro o no compro. Hoy, entonces tenemos ese escenario por el lado de la inflación, que con un posible shock puntual, es decir, por un tema que tenemos pensando en un año, una cosa por el estilo. ¿O cuál es la impresión? ¿Es que esto vamos a tener este cototito o este exabrupto, Sí. este hinchazón? No sé cómo llevarlo a una palabra bien simple, pero este incremento del 2 puntos y algo al 3,5, y después volveríamos nuevamente a las matrices más normales, ¿no? Sí, ¿Ese sería? exacto, Max. Es más una historia de la segunda mitad del año, pero después, a largo plazo, podríamos volver a números cercanos al 2%. Pero creo que será difícil exactamente el 2%, y ahí Ya, les voy a traer una historia nueva, Max, ya, bueno, otro interesante. factor que impacta la inflación, que es el tema fiscal, ¿no? Bien, Tuvimos en julio de este año se aprobó un paquete fiscal en Estados Unidos que oficialmente se llama One Big and Beautiful Bill Act, una ley grande, bonita, que incluye de todo, realmente incluye de todo, ya, pero realmente creo que lo que tienen que saber, ¿no? Ustedes, el inversionista en Chile, es que este paquete fiscal corta los impuestos o extiende impuestos bajos para el consumidor en Estados Unidos. de acuerdo. Justo un poco de historia acá, en 2017, 2018, la primera administración de Trump, él aprobó cortes de impuestos para el consumidor que se vencían a fines de este año. Entonces, él lo que quiso hacer este año fue extender estos impuestos más bajos, y lo logró. Lo firmó el 4 de julio esta ley. Entonces, para el consumidor, si pensamos a inicios del año que viene, ellos van a tener que hacer su tax ¿Declaración de free, renta? exacto, Declaración de y renta. y van a recibir muchos refunds por haber pagado ¿Sí? impuestos más altos este año que no le correspondía, porque ya aprobaron la exención de impuestos. Entonces, es un shot de adrenalina que puede llegar a la economía en los Bien. primeros 6 meses del año que viene. Es temporario, ¿no? Porque también acá los consumidores al mismo tiempo están pagando aranceles más altos, pero creemos que el año que viene este apoyo para el consumidor puede traer acá una recuperación en la demanda, y eso puede generar presiones inflacionarias también, ¿no? Entonces, Ah, para la Fed, y volviendo al tema de inflación, puede ser una inflación que rebota este año por los aranceles, pero que se mantiene arriba de la meta el año que viene también, justo porque tenemos eh, shot de este, adrenalina de impuestos. esta devolución de impuestos que nosotros en Chile se llama el formulario F22, que lo pagamos se declara en abril, y las devoluciones, para las que tienen la suerte de las devoluciones, empiezan a llegar en mayo. Entonces, en este caso, tú dirías que como se cambia la tabla, entre comillas, yo pagué los impuestos de acuerdo a la tabla de este año, pero como una rebaja, en teoría no me pagué en exceso, y el próximo año me devuelven ese exceso. Y eso sería Exacto. como un aguinaldo, un shot único por una sola vez, que me va a estimular nuevamente la demanda. Todos vamos a tener dinero en los bolsillos. Entonces tendríamos este impacto en los aranceles, y ahora tendríamos después un golpecito de dinero que también haría que se compren más bienes, y eso podría mantener la inflación un poquito más alta por un ratito más. Entonces ya son dos Exacto. historias de tener inflación en consideración, más allá de que el mercado laboral pueda estar debilitándose, más allá de las otras cosas que estábamos viendo, o que comentaste al principio, no las hemos visto, pero que las comentaste. Tendríamos entonces un escenario levemente más inflacionario,
en una mirada de 6 a 12 meses. ¿Es así? Exacto, Genial. justo. Y Max, Entonces se la ve difícil a Powell, po. No la tiene fácil. muy difícil. Sí, realmente muy difícil. Y creo que se trata todo de la secuencia de estos cambios políticos, ¿no? Es importante. Tenemos aranceles primero, después tenemos el impulso fiscal en la segunda mitad del año que viene. Entonces, para el PIB, ¿no? Vamos a la página 7, ¿Ya? puede llegar a ser una montaña rusa también, así lo estamos viendo, ¿no? Es un PIB que en la primera mitad de este año, o en el primer trimestre de este año, cayó, ¿no? Acá en esta página mostramos, después de un año fuerte para el crecimiento del PIB de Estados Unidos el año pasado, tasas de crecimiento, como pueden ver, de 3%, 3.1, 2.4. Luego tuvimos ese primer trimestre este año, donde fue negativo el PIB, cayó 0.5%. ¿Por qué cayó? Bueno, fue un efecto de aranceles realmente. Las empresas se adelantaron a estos aranceles que sabían que venían, porque el presidente Trump ya había sido muy claro que era su herramienta preferida. Y entonces las empresas en Estados Unidos importaron mucho, se adelantaron a estos aranceles y quisieron acumular inventarios. Entonces podemos ver que la parte violeta de exportaciones netas, es decir, las exportaciones menos las importaciones, le quitaron 4% del crecimiento del PIB. Restaron mucho porque se importó demasiado. Y al revés también, no es que todo eso que se importó de más, el consumidor no lo acabó comprando, ¿no? Se acumuló en inventario. Entonces pueden ver que ese azul claro, azul oscuro, aportó al PIB, se acumuló mucho inventario. Pero estas dos dinámicas, este próximo trimestre, el segundo trimestre, van probablemente a ser al revés. Ya no se va a haber importado tanto, tampoco se va a haber acumulado tanto inventario. Entonces, esperamos que ahora en el segundo trimestre el PIB rebote fuerte a un crecimiento del 2.5%, ¿no? Pero eso van a ser debido a componentes volátiles del PIB. Lo que realmente nos tenemos que fijar es en el azul claro y en el gris, que es demanda doméstica, el consumo, claro, es 70% de la economía, la inversión de las empresas en gris. Y ya se nota ahí en el primer trimestre una leve desaceleración. Y ahora en la segunda mitad del año, esta desaceleración puede seguir, porque ahí es donde entra el factor aranceles. Acuérdense que alguien tiene que pagar el precio de los aranceles, gran parte se va al consumidor. Y después, en 2026, puede venir el alivio para el consumidor, que es esta devolución de impuestos. Entonces, es todo sobre la secuencia de eventos. En resumen, este año vemos un PIB más débil debido a los aranceles, un PIB creciendo como un todo 1%, 1.5%, pero el año que viene lo vemos mejorando otra vez hacia un crecimiento de 2%. ¿No? Y creo que acá el último pedazo de rompecabezas antes de hablar de la Fed es el mercado de trabajo. Si vamos a la página 11, acá el mercado de trabajo acompaña el consumo y acompaña a las empresas, ¿no? Tenemos empresas que se tienen que preparar para ajustar sus márgenes para lidiar con los aranceles. Un consumidor que tal vez dice, me cuesta un poco más este electrodoméstico, bien electrónico, decías el celular, esta ropa, voy a frenar un poco mis gastos. Entonces, las empresas probablemente van a cuidar un poco sus gastos también y van a frenar las contrataciones. Y es una dinámica que ya está empezando. Y justo, pero la buena noticia, si vemos el lado derecho de esta página, es que no vemos despidos masivos tampoco, ¿no? No es que las empresas están despidiendo todos sus empleados, no, los despidos, de hecho, siguen en niveles más bajos que antes de la pandemia. Es más un entorno, un mercado de trabajo enfriándose. Entonces creemos que la tasa de desempleo, que ahora está en 4.1, puede subir un poco a 4.5%. Entonces, en otras palabras, mercado de trabajo enfriando y no colapsando. De acuerdo. Entonces, a ver, yo voy siguiendo haciendo los resúmenes cortos, Claro. Marina. Entonces tenemos, nos puso un playlist interesante, nos va a hacer, dijimos que por un tema puntual, más bien como cualquier padre de familia, si yo sé que van a subir parte de los productos el día de mañana, los compro hoy, y eso es lo que tú estás diciendo lo que pasó el trimestre, nos anunciaron aranceles y tuvimos exportaciones netas, es decir, importamos más de lo que exportamos, pero acumulamos mucho stock. Que en este segundo trimestre ya no era necesario, porque ya lo habíamos hecho en el primer trimestre, por lo tanto ese efecto no lo tenemos, y nos vamos a empezar a comer los inventarios que sobreacumulamos en el primer trimestre ante la amenaza de la subida de aranceles, que al final ya la historia que partiste contando. O sea, entonces tendríamos un rebote más bien técnico.
Es así, tendríamos un segundo trimestre muy fuerte, porque fue explicado nuevamente, como se explicó la caída del primero, explica en parte la subida del segundo. Pero lo relevante es ver esa fuerza del consumo interno que tú dices, dijiste el 70% del producto Sí, está por la demanda interna, ya, eso es brutal. Y esa sí se ha venido desacelerando. Esa estaba más bajita, era la gris clarita, ¿no? y la azul clarita, si volvemos a la Azul página. clarita. Oye, yo soy daltónico, así que ojo, puede haber sido efecto mío, así que te hablo en serio, no veo bien los colores, así que ya, es azul clarita. Y después me estaba hablando del mercado laboral, que viene de casi un pleno empleo y que va de 4,1, va a subir ahora a niveles de un 4,5. Eso es lo que estamos viendo, pero no estamos hablando de una mega salida o un mega despidos o algo por el estilo. Eso es lo que entiendo, Marina, ¿no? Exacto. Pero, Muy de acuerdo, entonces, en Maxi. este escenario, Reserva Federal, ¿cuál es Ujú. la apuesta de JP Morgan Asset Management de lo que va a ser, no sé si lo que debería, pero lo que va a ser el presidente Powell en los próximos 6 meses que nos quedan de este año, 5 meses que nos quedan de este año, o una mirada más larga en los próximos 12 meses? Buenísimo, sí, la página 13. ¿Ya? eh, Página 3. es como un conclave, ¿no, Max? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Hace 2 meses estaba por decidir el Papa nuevo, estaban Legal. todos mirando el humo. Los humos son los datos económicos. Todos quieren ver ese humo blanco, pero sigue saliendo el humo gris, porque los datos económicos siguen mixtos y probablemente van a seguir Perfecto. mixtos meses más, ¿no? Y la Fed tiene que esperar para tratar de acercarse a un humo blanco. Entonces la Fed creemos que va a seguir siendo paciente. Creemos que deja las tasas, como les mencioné, sin cambios mañana, pero puede haber algún miembro de la Fed mañana que puede no estar de acuerdo y puede decir, no, yo sí quería ver un corte de tasa, yo creo que la inflación es temporaria, yo creo que el mercado de trabajo se puede debilitar más. Entonces, clave mañana para los que acompañan las reuniones de la Fed va a ver si hubo algún miembro que no estuvo de acuerdo. Y más allá de mañana, creo que ya es consenso que la Fed puede no cambiar tasas, los datos no lo permitirían, es más pensar en las reuniones de septiembre, octubre, de diciembre, perdón, de septiembre y principalmente la de diciembre. Son las reuniones que hay conferencia de prensa, entonces habla el presidente Powell y son súper importantes. Ahí podríamos ver, empezar a ver cortes otra vez. ¿Por qué creemos que podríamos ver cortes en la segunda mitad del año? 1 o 2 sería nuestro pronóstico ahora. Es que la Fed parece estar más inclinada todavía a apoyar el mercado de trabajo, a evitar que se desacelere la economía, a evitar que suba mucho la tasa de desempleo, y creemos que quiere mantener ese pie, digamos, en el acelerador, en los recortes de tasas. Podemos ver acá en esta gráfica que la Fed ya había empezado a cortar tasas fines del año pasado, ¿no? En septiembre, cortó 100 puntos base, y el mercado, en la línea verde, proyecta algunos cortes más de tasas hacia adelante. Nosotros estamos alineados con esta línea verde que proyecta alrededor de 2 cortes este año y 2 más el año que viene. Y la Fed, en la línea azul, está alineado con el mercado este año. Entonces, te diría, Max, es muy difícil saber si va a ser 1 o si van a ser 2 cortes, creo que depende mucho de los datos. ¿Ya? Creo que para el inversionista tiene que tomar esto en cuenta. Podrían cortar más las tasas, eso ayuda a la economía, eso ayuda a los activos de riesgo, entonces puede ser un apoyo para el mercado accionario estadounidense, pero tampoco estamos hablando de muchos cortes de tasas, entonces no hay De que acuerdo. sobre entusiasmarse, son tasas que se mantienen altas por más tiempo, entonces no es Ujú. momento de ir muy arriesgado, no es empresas de pequeña capitalización o a la parte muy apalancada, no, queremos más empresas de calidad, grandes, que pueden enfrentar entornos de altas tasas por más tiempo. Bueno, oye Marina, primero contarte que somos bastante gente conectada, casi 700 personas, y el chat ya se está activando y está bien calentito. Ya llevo como 6 o 7 preguntas No, leídas, así que vamos a pasar para allá, pero antes de ir a las preguntas a los clientes, que para mí es clave, es volver a repasar o contar ya si tenemos algún slide un poquito más en profundidad que dijiste. Es un escenario que se nos abre con un poquito de apetito por riesgo por las acciones, que se ve cierto dinamismo que nos interesaba, también algunas partes defensivas, habláis que el yield estaba interesante, el retorno, la tasa de interés, por decirlo aquí en chileno, es decir, creo que la renta fija nunca ha sido fija y a veces no era ni renta. Hoy ya al menos en checa retorno hay renta, no nos olvidemos ahí en los años sí, 2020 que no hacía ni renta, era casi cero, ahora hay renta. Entonces tú dices, aquí hay algo interesante. Y después también nos comentaste que a ustedes como JP Morgan Asset Management les parecía interesante también incorporar en esta mirada de largo plazo, que también hay un cliente que preguntó aquello, ¿cuál es el largo plazo?
una mirada de la incorporación de activos alternativos, particularmente en el tema de infraestructura, que es un muy buen dato. Esos son datos de que son los que me gusta a mí como de servilleta, que es una búsqueda en ChatGPT consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google. Y hoy día yo ocupo eso y no estoy haciendo 10 veces más, pero necesito que alguien me provea esa energía. Por lo tanto, habrá que proveerla y alguien tendrá que invertirla, y supongo que los backlogs de inversión en temas energéticos deben estar aumentando en forma importante. Entonces, no sé si me puedes como profundizar esas Claro, visiones que comentaste al principio. claro que sí. Sí, lo bueno es que ya hablamos mucho de la parte macro y ahora ya nos Sí, podemos enfocar en las views de distintas clases de activo. Y empezando tal vez con lo que más hace sentido, que ya que estuvimos hablando de tasas, es la sí, parte de renta fija, ¿no? Y fija. la parte más de defensa que les mencioné del portafolio. Me parece interesante ver la página 15 primero, un poco revisar cuáles han sido los rendimientos de renta fija ¿Ya? y explicarles, ¿no?, a los que nos acompañan, y qué bueno que hay tantas personas, me da mucho gusto. Creo que reconocer que ha sido un año bastante bueno para la renta fija, ¿no? Y el rendimiento de la renta fija viene de tres frentes. Primero, ese retorno de la renta, ¿no? El retorno realmente de la tasa, ¿no? Los cupones que te paga la renta fija cada año, diferentes cupones para diferentes tipos de renta fija, pero acá lo mostramos en la parte azul, ¿no? Después está el retorno de precio que te entrega renta fija. Sabemos que los precios de los bonos se mueven en función no solo del cupón, pero también de la tasa que pagan, ¿no? Entonces, cuando sube la tasa, baja el precio de los bonos y al revés, ¿no? Y este ha sido un año en donde ha bajado un poco la tasa, ¿no?, en diferentes partes de la curva de Estados Unidos y también a nivel global, y eso nos ha dado un retorno extra de precio en gris. Y luego el tercer componente es el retorno a la moneda en violeta, ¿no? Y eso es, bueno, cuando inviertes en renta fija de la moneda local, por ejemplo en la TAM, estás invirtiendo en monedas locales, en real, en peso mexicano, si se deprecia el dólar, ahí te da el retorno de la moneda adicional, ¿no? Que es lo que vemos esta Claro. página, este año que le fue muy bien a nuestras monedas en esta región. Entonces, sumando estos tres efectos, ha sido un buen año para la renta fija. Pero yo lo que destacaría y quería destacar en esta página es la parte azul oscura, ese retorno a la renta. Es un momento en donde estamos hablando de tasas que se mantienen relativamente altas por más tiempo, a pesar de estos cortes en el margen que podemos ver, ¿no? El Banco Central de Europa también puede cortar una vez más, por ejemplo, pero es una renta que está muy atractiva. Entonces, a Perfecto. nosotros nos gusta pensar la renta fija justo para esa renta. No queremos apostar en la parte gris, porque es muy difícil de calcular, eso va a depender de los movimientos de la Fed, pero queremos incorporar renta fija para conseguir estos cupones atractivos. Y en la próxima página, en la página 16, es otra forma de verlo, es decir, bueno, esta parte azul oscura, ¿cuál es, no?, para diferentes tipos de renta fija? Y acá mostramos los yields, ¿no?, las tasas de rendimiento a vencimiento para distintas partes de renta fija, desde los menos riesgosos, lado derecho de la página, bonos del tesoro, tenemos tercera columna, es grado de inversión, Estados Unidos, diferentes activos securitizados en Estados Unidos, desde mortgage-backed securities, asset-backed securities, medio de la página, grado de inversión Europa, luego llegando a la parte un poquito más de riesgo, deuda, mercados emergentes, en dólares, en moneda local, emergentes corporativos, high yield de Europa, high yield de Estados Unidos. Quería mencionar todos porque lo que tienen todos en común es que este diamante azul oscuro está arriba del promedio de 15 años. Es decir, hay renta en renta fija global otra vez, y es un momento que queremos capturarla y aprovecharla antes que bajen un poquito más las tasas. Perfecto, interesante. Renta fija tiene renta. ¿Eh? Yo sé que a mí me gusta jugar con esa palabra porque digo, no es ni fija. ¿Eh? La gente dice, oye, pero ¿por qué Sí, yo varió? No es fija. No, bueno, no es fija. Todos los activos suben y bajan. Pero acá, después de un par de años bien duros, me acuerdo del 2020, que teníamos incluso un depósito a plazo, o sea, no notaban nada prácticamente. Entonces, hoy día volvemos a tener renta, y lo que tú nos estás mostrando es que hoy día la renta implícita que está en estos papeles es de los niveles para estar por sobre los PMI de los últimos 15 años. Entonces es un buen momento para armar un portafolio de renta fija interesante, atractivo, que además me sirva de colchón en caso de problemas después en el futuro. O sea, y que obviamente estas rentas están por sobre lo que está pagando la inflación más de largo plazo. Es decir,
se ve bonito, ¿ah? Se ve muy interesante, se ve atractiva la tasa, se ve atractiva esta renta que me está llegando, así que desde ahí importante incorporar elementos de renta fija dentro del portafolio. ¿Tenemos algo similar de análisis como por ver de renta variable o la mirada? Porque claramente vamos a tener, y ahí un cliente nos pregunta, no me adelanto a la pregunta, pero sí trato de conducirla, me dice, oye, pero también hay que tener ojo, esto, si tú me dices que si un parte se lo va a comer esta empresa importadora, ¿cómo se ven los márgenes? ¿Cómo se ven las utilidades para adelante en la renta variable? ¿Y cómo está hoy día la renta variable transando, por ejemplo, con respecto a su histórico? No sé si nos puedes dar un poquito de view con respecto a eso. Seguro, sí. Si saltamos a la página 21, esta es una forma parecida de analizar los rendimientos del mercado accionario, pero con los factores que impulsan, ¿no?, los rendimientos para las empresas. ¿Y qué son? Acá mostramos esta gráfica, a mí me encanta porque nos muestra rendimiento de diferentes países, 15 años anualizado del lado izquierdo de la página. En el medio tenemos 2024, es siempre importante, ¿no?, tener el contexto del año pasado, y del lado derecho tenemos rendimientos en esta primera mitad del año, ¿no?, hasta la fecha 2025. Y luego los distintos colores son las fuentes de estos rendimientos. Y acá son 4 fuentes de rendimiento. Uno es la moneda, el azul oscuro. Como les mencioné, este fue un año de depreciación del dólar, ¿no? El dólar se depreció 11% en la primera mitad del año. Ahora ya se recuperó un poco. Estoy hablando del índice DXY, del dólar comparado con canasta de monedas desarrolladas, ¿no?, principalmente contra el euro, monedas europeas, yen. Ahora ya se recuperó un poco el dólar, lleva con una caída de 9% en lo que va del año. Pero podemos ver que justo si estás viendo rendimientos en dólares, esta depreciación del dólar aportó a muchos mercados alrededor del mundo, ¿no? Esa parte azul oscura se ve que aportó a los rendimientos para América Latina, la zona de euro, China, mercados emergentes. Otro factor acá importante para los rendimientos son los múltiplos. ¿Qué tanto se expanden o contraen los múltiplos, ¿no? ¿Cómo cambian las valuaciones de las empresas? Y eso es un indicador del sentimiento que tiene el mercado hacia una determinada región. Podemos ver que este año lo gris aportó muchísimos a los rendimientos. Ha sido un año en donde se mejoró el sentimiento para América Latina, mejoró el sentimiento para Europa. Si pensamos esos anuncios de gastos fiscales en Europa, ¿no?, anuncios de 500.000 millones de euros para gastar en gasto de defensa militar, ¿no? Alemania también queriendo gastar más de 1 trillón de euros en infraestructura y defensa militar los próximos años. No es una Europa de austeridad fiscal, es una Europa que quiere, ¿no?, aumentar este impulso fiscal. Entonces mejoró mucho el sentimiento para Europa y lo vemos reflejado en lo gris. China también, su propia historia, ¿no? Tuvimos el anuncio de esa empresa de inteligencia artificial, DeepSeek, este año, ¿no?, que nos enseñó que no es solo Estados Unidos que puede participar de tendencia de inteligencia artificial, lo puede hacer China y de forma mucho más barata, ¿no? Entonces ahí mejoró mucho el sentimiento en China, principalmente en empresas de tecnología, de software, de China. Y bueno, cada país tiene su historia. Y en el corto plazo, la expansión del múltiplos o los sentimientos de los inversionistas acerca de ese mercado son muy importantes. Pero luego entra el otro factor que les quería mencionar, que es el verde, que es el crecimiento de utilidades. Y en el largo plazo, el crecimiento de utilidades es clave para las empresas. Queremos saber cuánto crecen, cuáles son sus ganancias, cuánto de eso van a devolver al accionista, a nosotros que invertimos en estas empresas. Y vemos que en lo que va de este año, las utilidades no han aportado tanto los rendimientos, y hace sentido, ¿no? Las empresas este año por general van a tener que pagar más por los aranceles, cuidar sus márgenes, contratar un poco menos, despedir un poco más su personal. Entonces no diría que estamos fuera del túnel para las empresas. Todavía muchas de esas van a tener que lidiar con este nuevo entorno de con tensiones comerciales, pero están aprendiendo a hacerlo, ¿no? Y otro tema clave para mirar el mercado accionario es en la próxima página, es decir, bueno, ¿qué precio estoy pagando, ¿no?, para invertir en este mercado accionario? Hablamos de muchos riesgos, ¿no? Hablamos de aranceles, hablamos de incertidumbre de la Fed, hablamos de cambios en tasas. Entonces, para el inversionista, su estrella del norte tiene que ser la evaluación, ¿no?, de ese mercado. Y del lado derecho mostramos, justo parecido al mercado de renta fija, ¿no?, dónde está la evaluación de diferentes mercados accionarios comparado con su promedio de 25 años, la línea verde.
Y el diamante azul claro nos muestra dónde estamos ahora. Podemos ver que Estados Unidos, después de esta fuerte recuperación este año, está más caro que su promedio de 25 años. Entonces, ahí es un factor de alerta, Max. Es decir, Ya. bueno, sí, tenemos factores que son positivos para Estados Unidos. Tenemos cortes de tasas de la Fed que podrían venir, una economía que se ve resiliente, empresas que están aprendiendo a lidiar con los aranceles, pero una evaluación cara. Entonces, esto a nosotros nos indica que tenemos que tener mucho cuidado de invertir en Estados Unidos, tenemos que hacerlo de forma inteligente, con gestión activa y prefiriendo acciones con valuations más descontados y de alta calidad. Voy a hablar más de Estados Unidos en un momento, pero antes de eso, creo que es importante reconocer, bueno, si Estados Unidos está caro, ¿cómo va el resto del mundo? Y ahí podemos ver que hay descuentos más profundos relativos a Estados Unidos en lugares como Japón, en lugares como Europa, en mercados emergentes. Entonces creo que sigue siendo un momento interesante para diversificarse hacia estas regiones, aprovechar el valuation interesante que tenemos ahí, bajarle un poco este riesgo de concentración a Estados Unidos que seguramente muchos tienen, ¿no? Estados Unidos representa 67% del índice All Country World de las mayores empresas del mundo. Entonces, creo que la oportunidad está abierta para seguir diversificando, aprovechando estas historias interesantes que mencioné. Europa es un ejemplo, pero tenemos formas muy interesantes también de invertir en Japón, en mercados emergentes. Tal vez esta rotación global no va a seguir de la misma intensidad, ¿no, Max? Porque mejoró el panorama de Estados Unidos, pero creo que para un inversionista global aprovechar, ¿no?, esta evaluación más descontada hace sentido. Perfecto, mira, bueno, hartas preguntas en esa misma línea. Hoy ya voy a ir introduciendo algunas. Lamentablemente, por a veces motivo, no sé, no tengo los nombres de los clientes, pero dicen anónimos, pero llevo varios. Yo creo que son 12 preguntas. La primera creo que está respondida, pero si no, igual la voy a plantear, porque la persona que la escribió debe estar esperando que la diga. ¿Conviene invertir en Estados Unidos a estos niveles, haciendo estos récords y ahora mostrando esto? Entendería que viendo otras economías, y hay alguien también pregunta por China y Asia particularmente. Estoy tratando de mezclar dos preguntas para utilizar estos 10-12 minutos que nos quedan. Claro. ¿Conviene empezar a diversificar regionalmente, buscar otros drivers, o lo que tú comentabas, selectivamente en Estados Unidos bajo ciertas industrias o ciertas cosas que van a hacer delivery de utilidad? No sé si... ¿Cómo lo puedes profundizar? Perfecto, me encantó la pregunta y me da oportunidad acá de mostrarles un par de análisis más interesantes. Mira, si volvemos al principio, hablábamos de 3 diferentes elementos de la cartera. Defensa, ya hablábamos, es renta fija, te da renta y te protege ante lo desconocido, ante una posible recesión. Después la parte de ataque, que estamos hablando ahora, la parte de acciones, acá tenemos una preferencia por esta parte, ¿no? Tener un poco más de acciones que renta fija en nuestras carteras, al fin, claro, va a depender mucho del perfil de riesgo de cada uno, pero creo que hay muchos elementos acá que mejoraron, ¿no? Bajó el riesgo, pero me encantó esta pregunta, Max, porque nos permite entrar un poquito más a detalle en nuestro view de ser muy selectivos en Estados Unidos, ¿no? Si vamos a la página 24, es fácil decir que está caro si lo vemos a nivel índice, pero si lo descomponemos por empresa, queda claro que son algunas empresas que están mucho más caras adentro del índice de Estados Unidos. Son aquellas empresas que les fue muy bien los últimos años, las top 10 empresas, ¿no? Representan 38% del índice y adentro de ese top 10 está Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta. Son empresas que tienen que ver con tecnología, con inteligencia artificial. Pero si vemos del lado izquierdo de esta gráfica, separando la evaluación de estas top 10 empresas con el resto del índice, podemos ver que la línea verde muestra que estas empresas están mucho más caras que su promedio histórico y que el resto del índice. Entonces, para aprovechar las valuaciones más interesantes que vemos en la línea azul clara, ¿no?, el resto del índice de las otras 490 empresas, va a haber que utilizar la gestión activa, ¿no? Los portafolio managers, los gestores saben, ¿no?, encontrar esos descuentos o saben determinar si para estas top 10 vale, empresas por empresa, este valuation más caro que estamos pagando. Y más allá de las top 10, en la próxima página, mucho se habla de las 7 magníficas adentro de Estados Unidos. Justo adentro de las top 10 son 7 las que realmente se destacan, desde Nvidia, Apple, Amazon, y bueno, muchos se acompañan el rendimiento de Estados Unidos, o se invirtieron en Estados Unidos, saben que los últimos años a esta Mag 7 les fue muy bien.
rendimientos que mostramos acá en la tabla de 76% en 2023, 48% en 2024. Pero después de este fuerte rendimiento, tenían valuaciones muy caras a inicio de este año. Fue justo lo que mostré en la página anterior. Entonces, hace sentido que cuando tuvimos esta incertidumbre, aranceles, día de liberación, estas fueron las que sufrieron más, ¿no? Estaban muy caras, el mercado dijo, estoy muy expuesto a las 7 magníficas, me voy a diversificar al resto del mundo. Y ahí pueden ver esa línea verde que mostramos el rendimiento de las 7 magníficas, cayó dramáticamente hasta abril de este año, y luego se recuperó. Pero el resto del índice, interesante, la línea azul clara, todas las otras 493 empresas no sufrieron tanta volatilidad, ¿no? Fueron un poco más resilientes. Y creo que acá esto es un punto muy importante, Max, para los inversionistas, que la gestión activa es importante este año con tanta incertidumbre. Queremos bajarle tal vez un poco este riesgo de concentración tan fuerte que tenemos en las 7 magníficas y aprovechar oportunidades en el resto del S&P, sector financiero, sector de industriales, sector de servicios de comunicación, de servicios públicos, ¿no? Con toda esta demanda de electricidad. Hay mucho por hacer adentro del índice, además de las obvias tecnológicas, 7 magníficas. Pero, último punto acá, no hay que quedarse por fuera de estas 7 magníficas, porque ya sabemos que son magníficas por un motivo, tienen un crecimiento de utilidades, si vemos del lado izquierdo arriba, este año proyectado en 16%, comparado con el resto del índice 7%. Entonces sí, mucho de la fortaleza, de los márgenes, del brillo de Estados Unidos viene de estas 7 magníficas, y justo empezamos ahora con este tema de inteligencia artificial, solo va a aumentar, pero creo que es clave reconocer que no todas las 7 magníficas están hechas iguales, hay mucha dispersión entre el rendimiento de ellas. Las del medio del alfabeto, es interesante, les está yendo mejor que las de la punta. Entonces, la gestión es clave en un momento así para entender, ¿no? ¿Cuál estaba más preparada para la próxima fase de AI? A nosotros nos gusta más software, por ejemplo. ¿Cuál tiene una evaluación que ahora hace sentido? Y qué tendencia estructural te gusta más, ¿no? Creo que eso es clave. Gestión activa dentro de Estados Unidos, muy, muy importante. Perfecto, eso también habla muy, muy de cerca de lo que nosotros siempre hablamos aquí con los clientes. Lo importante es la diversificación, el hacer ese análisis por industria, por compañía, por países, por regiones, por sectores, que pareciera ser lo mismo, todo está en Estados Unidos, ¿cierto? Pero claramente ahí con ese gráfico, esa línea, asumo que era la verde clarita, por los colores, las magníficas 7 tenían un comportamiento absolutamente diferente a esas que estaban en una celestita clara, que está abajo, que tenían, y ahí hay muchas historias, 490 historias interesantes. Y coincidimos que ustedes tienen un fondo, el JP Morgan US Equity Plus, si no me equivoco, uno de los mejores fondos que tenemos en la categoría. Es más, es parte de nuestra cartera recomendada dentro de la selección activa, porque reconocemos que tienen esa expertise y reconocemos que hay que trabajar el índice, hay que trabajar encima de la categoría. Esto no es solo comprar la exposición, esto hay que trabajar porque estas noticias o estos cambios que están viniendo de una vorágine afectan de distinta manera a distintas industrias, y hay que aprovechar a surfear la ola y no que la ola nos pase por encima. Así que desde ahí, muy alineado en Marina. Así que, oye, tengo 2 preguntas que vienen también ahora a los primeros temas, o 3 preguntas que vienen. Dicen, el gobierno de Estados Unidos, la última que me llegó, va a recaudar más dinero por estos aranceles. ¿A qué se va a...? Te la voy a hacer las 3 seguidas. ¿A qué va a dedicar esa plata? 2, hoy día el tema de aranceles está muy asociado a Trump. Presidente Trump / aranceles. Cuando pase el presidente Trump, ¿qué se espera? ¿Hay alguna opinión? ¿Hay alguna visión? ¿Esto llegó para quedarse? Esa es la otra. Y obviamente nos quedan los últimos 5 minutos. Déjame que es de las primeras. China y emergentes, que el resto China del y mundo. emergentes también sí me preguntaron eso, que cuál es la posición de ustedes con respecto a esas dos, a China y la zona emergente. Perfecto. Puedo empezar con las preguntas relacionadas a los aranceles y al tema fiscal. Si volvemos a la página 5, me encanta esta pregunta porque justo nos muestra lo complejo que es estos cambios políticos. Es realmente un cambio fuerte, ¿no? Yendo hacia un mundo más fragmentado, más aranceles, cambios fiscales también. Y al fin de cuentas estas olas de cambio están conectadas.
Porque sí, de acuerdo con la pregunta, el gobierno de Estados Unidos está recibiendo más recursos de los aranceles, ¿no? Se estima que este año Estados Unidos va a recabar 300.000 millones de dólares de impuestos de los aranceles, entrando en la aduana. Es bastante dinero. Pero eso hay que considerar el contexto de los cambios fiscales que hubo, que mencionamos, ¿no, Max? Que se cortaron los impuestos o se extendieron los impuestos más bajos. Entonces, si vemos acá el presupuesto de Estados Unidos del lado izquierdo de la página, podemos ver los gastos del gobierno, ¿no? Los diferentes colores, tenemos intereses netos, seguridad social, gastos en el sector de salud, gasto de defensa, gasto discrecional. Es una economía que gasta 7 billones de dólares al año. Y luego de la segunda columna vemos cómo financia este gasto. De parte viene de impuestos sobre los ingresos, impuestos de seguridad social, impuestos a las empresas en el azul oscuro y de otros, ¿no? Otros representa solo 3%. Y después les falta, un déficit, les faltan 1.9 trillion o 1.9 billones en español de dólares que se tiene que financiar de alguna otra forma emitiendo bonos del tesoro y el resto del mundo comprándolos, ¿no? o diferentes jugadores. Entonces, lo interesante es que este paquete fiscal lo que hizo fue cortar los impuestos, ¿no? Para los próximos 10 años se cortaron los impuestos que quitan fuentes de ingresos, ¿no? Para el gobierno. El corte de impuestos total es de 4.5 billones de dólares para los próximos 10 años. Es bastante. Entonces, por más que esté entrando recursos por los aranceles, en realidad estos solo están cubriendo el agujero que están dejando la menor recaudación de impuestos. Y ahí un dato clave también es pensar que, bueno, los aranceles el año pasado representaron solo 1% del financiamiento del gobierno. Tal vez eso pueda aumentar, Max, pero no es suficiente para cubrir el aumento del déficit. Además de eso, tuvieron que cortar los gastos del lado de salud, ¿no? Principalmente de Medicaid, pero acá haciendo las cuentas, ahí ya es un tema más técnico, ¿no? Pero haciendo las cuentas de todo, lo que deja de ganar el gobierno por menos impuestos y lo que gasta menos de seguridad social y de salud y lo que recauda de aranceles, aún así proyectamos un aumento del déficit los próximos 10 años. Un déficit que se puede mantener entre 6.5% del PIB a 7% del PIB, y una deuda como porcentaje del PIB que puede aumentar de 98% a 123% del PIB. Creo que con eso contesté las dos primeras. ¿Me puedes recordar la segunda de aranceles? Teníamos que si Trump, los aranceles, hoy día decíamos presidente Trump / aranceles, si se proyectaba que pasado el ciclo del presidente Trump, en los próximos 4 años, en el año 5, en 4 años más, el 2029, vamos a estar hablando de rebaja de aranceles por el próximo presidente. Está difícil saber quién va a ser el próximo, pero si esto ya que llegó para quedarse, o tal como ocurrió en los últimos 80 años, los aranceles iban continuamente bajando, con excepción de este año que no hemos pegado un salto en forma importante. Es como eso era la idea. ¿Cuál es la visión que tienen ahí ustedes? Muy importante también porque la pregunta es ¿qué puede cambiar, ¿no? ¿Qué puede frenar los aranceles? Antes de un cambio de presidencia, tal vez hasta podríamos tener la Suprema Corte acá, ¿no? Que está haciendo diferentes investigaciones. Hasta ahora en agosto podríamos tener más información sobre diferentes procesos legales que está haciendo la Suprema Corte para determinar si el presidente tiene, ¿no? La capacidad, de acuerdo a la Constitución, para implementar estos aranceles si no están justificados por emergencias económicas, ¿no? Entonces ahí podríamos tener más información, pero creo que hay muchos otros caminos que el presidente Trump puede utilizar, diferentes leyes que puede utilizar para implementar aranceles. Si dice que es para seguridad nacional, investigaciones a productos específicos. Entonces, incertidumbre, pero ahí creo que puede haber más ruido del lado legal todavía en estos próximos 3 años y medio. Y luego sí, creo que el próximo presidente muy bien podría, ¿no? llegar y cambiar y quitar los aranceles. Va a depender mucho, ¿no? de cómo van a ser las elecciones de midterm elections, ¿no? Que ya falta menos la mitad de esta administración de Trump. Y creo que eso es un punto clave para monitorear, porque ¿qué pasa si en 2018 llega un nuevo presidente y baja los aranceles otra vez? El gobierno ya aprobó
impuestos más bajos. Entonces va a tener que encontrar otra forma de financiar este aumento en el déficit que no sea por aranceles. Y va a ser un rompecabezas todavía más complicado. Así que seguro vamos a seguir hablando de estos temas por muchos años más. Perfecto, Marina. Estamos en la hora, pero dame, si me regalas 2 minutos para contar esa, la de China y emergentes. Si pudieras, y brevemente, Claro. un guiño a Latinoamérica, ¿eh? Porque a Latinoamérica le ha ido muy bien este año, Chile particularmente bien, y aquí un cliente nos dice, oye, dado que Europa está en guerra todavía, tenemos problemas geopolíticos, tenemos también Asia con temas, entonces, ¿no será Latinoamérica un lindo lugar para estar refugiado? Creo que no lo hice con la palabra lindo, pero creo que para allá apunta. Entonces, sí nos puede dar su visión con respecto a la TAM y nuevamente China y mercado emergente, para ir cerrando también, porque estamos casi pasados la hora. Vamos a cerrar. No, seguro, muy buenas preguntas. Y les voy a mostrar 2 láminas, les prometo muy rápidas, pero quiero cerrar con mi preferida de esta guía de mercados que tenemos acá y que yo soy responsable para la guía de la TAM. En la página 35, para mercados emergentes, ha sido un gran año, ¿no? Podemos ver acá los rendimientos a cierre de la primera mitad, pero en la página 35, a la anterior a esta, justo diferente, acá del lado derecho, muchos países aportando los rendimientos de emergentes, ¿no? Que subieron 16% en la primera mitad del año. Si vemos el verde, que es América Latina, después de un año difícil el año pasado, ¿no? Nuestro índice cayó prácticamente 26% en dólares el año pasado. Este año estamos teniendo una recuperación, y es porque estamos surfeando la ola, como dijiste, Max, de descuentos muy bajos que tenía, valuaciones bajas, descuentos atractivos, incertidumbre en Estados Unidos. Eso benefició a nuestra región. Pero me gusta siempre a mí llamar la atención a emergentes, a Asia, porque ahí vemos que es donde gran parte del índice emergentes es Asia, ¿no? Desde Taiwán, China, Corea, otros países hasta India. Este año viene un poco rezagado India porque está caro, pero para nosotros las oportunidades estructurales se encuentran en emergentes Asia. La TAM es algo más táctico, una recuperación táctica, porque si pensamos, los desafíos siguen estando muy latentes en nuestra región. Tenemos desafío fiscal, Brasil, México, Colombia. Incertidumbre política muy fuerte en Brasil, ¿no? Sí, muchos se entusiasmaron con el cambio potencial en 2026, de elección, tal vez sí hay un cambio, el presidente Lula, viene otra presidente más de derecha, que el mercado le gusta más sus políticas, pero no se sabe, falta un año y medio, ¿no? Y al final de cuentas, la TAM, que se había librado de muchas de las amenazas de aranceles, ahora en julio fue al revés, ¿no? Brasil entró en la lista con aranceles altos, 50%, tuvimos los aranceles al cobre, que impacta a Chile. Entonces diría que hay cuestiones estructurales en América Latina que nos dejan un poco con el pie atrás, ¿no? Pero en emergentes en Asia, para nosotros ahí está mucho más interesante. Tenemos descuentos atractivos, perspectivas de utilidades subiendo, y la historia de tecnología en Asia, clave, ¿no? Semiconductores en Corea y Taiwán, software en China, DeepSeek, mucho por hacer. Y después la última que quería usar es la página 30, es decir, bueno, para resumir, ¿no? Pasamos por incertidumbre política en Estados Unidos, por suerte eso está pasando, está dejando de ser un dolor agudo para un dolor más crónico, que las empresas están empezando a digerir y adaptarse, pero creo que esto fue un momento de alerta para aquel inversionista que estaba demasiado concentrado en Estados Unidos para abrir los ojos y decir, hay mucho más allá de Estados Unidos. Y esta página me encanta porque del lado derecho vemos que si sacamos a Nvidia, que es esa empresa que le fue súper bien relacionada a inteligencia artificial, semiconductores, del índice del S&P 500, tanto Europa como Japón están superando los rendimientos del S&P, excluyendo Nvidia, desde 2022. Y si vemos el derecho a la página, hay muchos sectores a nivel global, historias de temática de inversión interesantes, que están con los mismos rendimientos que el crecimiento de Estados Unidos, es decir, muchas de las empresas tech están en este índice, la línea gris. Muchas otras temáticas de inversión le están superando o teniendo rendimientos similares a growth de Estados Unidos, desde defensa Europa, bancos internacionales en mercados desarrollados en Europa y Japón, tecnología Taiwán, India, no solo para dar unos ejemplos acá. Entonces creo que ese es el año para mirar su cartera, ver cómo están posicionados en acciones, aprovechar valuaciones más descontadas en el resto del mundo y estas temáticas de inversión súper interesantes de largo plazo, ¿no?
tratar de capturar inteligencia artificial, friendshoring y pensar más allá de ese dolor agudo de los aranceles. Marina Valentini, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por tu presentación, muy clara, muy didáctica, muy entretenida también para contar cuáles son las próximos, el playlist que tenemos este año y el próximo de los eventos que van a venir. Así que muchas gracias a ti, Marina Valentini, de JP Morgan Asset Management. Sí, no sé si te despides, yo me despido después de los clientes. Claro, no, a ti, gracias Max, me encantaron todas las preguntas, gracias por los que las enviaron y a ti, ¿no? También muy buena esta conversación y espero que sea, ¿no? la segunda de muchas. Perfecto, yo también, oye, de verdad, un agrado conversar contigo, muy claro, siempre con el soporte de JP Morgan Asset Management, de verdad, a todos ustedes que están desde la pantalla, desde mirando este webinar, les agradecemos su tiempo, su espacio, las ganas de participar, sus preguntas, y nos vemos en una próxima oportunidad y esperamos que tengan un excelente día. Así que eso, hasta luego.